Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de política. Hoy vamos a continuar entonces a tratar de seguir entendiendo un poco el concepto de política. Hasta el momento estuvimos viendo algunas ideas sobre el tema del poder. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en esta cuestión. Creo que anteriormente ya había anticipado, o por lo menos en el material que les di, habíamos estado viendo que la política surge como idea o como tema del pensamiento humano en la filosofía clásica griega, es decir, en la antigua Grecia. Política deriva, por un lado, de una palabra griega que es polis, que significa ciudad, significa estado y significa sociedad organizada. Y esa palabra polis da lugar a otra palabra que es politikos, que significa el arte de organizar la ciudad y vivir como ciudadano, o también significa concretamente la vida del ciudadano, la actividad del ciudadano concretamente. En ese sentido tenemos dos sentidos de la palabra política, hay un sentido clásico y un sentido moderno. En el sentido clásico, la palabra política se refiere específicamente a todo lo que está relacionado con la polis, es decir, todo lo que está relacionado con la ciudad y con la sociedad. Por tanto, antiguamente y a la vez también en la Edad Media, la política incluye también aspectos de la sociología dentro, es decir, del orden de las sociedades y de las relaciones sociales. Es recién en el siglo XVI en el cual, de acuerdo a ideas de Nicolás Maquiavelo y el inglés Thomas Hobbes, que la política empieza a separarse como tema de estudio de lo que es el estudio de la ciencia social o de la sociedad propiamente. Y en ese sentido surge el sentido moderno de política, que tiene que ver con todo lo referido al gobierno del Estado o de la organización política del Estado. Es decir, el Estado como una organización concreta que lidera y estructura una sociedad política, y es el tipo de organización que está por sobre todas dentro de un grupo social. Después iremos viendo en mayor detalle el concepto de Estado. Por ahora lo importante es manejar este concepto básico. El poder político, como poder característico de la política, es muy específico. Nosotros ya habíamos visto el concepto de poder, pero no existe solamente el poder político, sino que hay distintos tipos de poder. El político como tal es una relación entre gobernantes y gobernados, es decir, es una relación desigual, donde hay algunos que lideran y otros que continúan ese liderazgo en el ámbito social. Siempre está ese, desequilibrio en el poder político, como lo podríamos ver también en cualquier otro tipo de poder. Según el pensador italiano Norberto Bobbio, el poder político está caracterizado por la exclusividad del uso de la fuerza respecto de todos los grupos que actúan en un determinado contexto social. Es decir, el poder político es el único que puede ejercer la fuerza de manera legítima, es decir, ejerce la fuerza acompañado de la ley. El poder político es el único que puede ejercer, una fuerza hasta incluso violenta que presione a corregir cualquier acción en fin de defender y de proteger y de hacer cumplir la ley. Como por ejemplo podemos ver el caso del uso de la fuerza que se aplica con respecto a la situación de cuarentena, como el tema de los controles policiales, a la vez también las penas que se pueden padecer por violar la cuarentena, que se puede dar una multa, se puede iniciar una causa penal. Entonces, esa fuerza que ejerce el Estado es concretamente el ejercicio del poder político. Se distingue de otros tipos de poder, como por ejemplo el caso del poder ideológico, porque el poder ideológico no tiene que ver específicamente con el uso de la fuerza, sino que tiene que ver concretamente con generar influencia en otra persona por medio de ideas o pensamientos
y poder también de ese modo transformar el modo de pensar del otro. Otro tipo de poder distinto del político es el poder económico. El poder económico es también el ejercicio de una influencia sobre una persona, pero que esa influencia se genera por medio de un bien o de un elemento concreto en el marco de un contexto de escasez. Esto es muy importante, la escasez, porque si no hubiese escasez no podría haber poder económico. Como por ejemplo, es decir, yo puedo darle dinero a una persona para que haga algo que yo quiero, ¿sí? Como por ejemplo cortar el pasto, y en ese sentido ejerzo un poder económico sobre esa persona, pero no voy a poder ejercer el poder económico sobre esa persona si le ofrezco a cambio de lo que quiero que haga algo que no es escaso, es decir, algo que o digamos no falta o no necesita, ¿sí? Es decir, como por ejemplo le ofrezco 3 litros cúbicos de aire a la persona para que corte el pasto. La persona me va a mirar con cara rara y va a decir: la verdad que aire no me falta, estoy respirando aire en este momento, dame otra cosa, porque yo no voy a cortar el pasto. ¿Sí? Entonces, si le damos un recurso que es ilimitado o digamos, fácilmente accesible, no puede generarse ningún poder económico concreto. De esa manera el poder económico funciona solamente cuando lo que se tiene el otro no lo tiene, ¿sí? O lo necesita. Algo importante también para poder tomar en cuenta el tema del poder político es que si el poder político es el ejercicio de la violencia legítima, entonces el Estado puede ejercer cierta violencia sobre la sociedad. El problema es hasta qué punto, qué es lo correcto, qué debería hacer, hasta qué límite debe llegar el Estado para que se cumpla la ley y qué ley es más importante que otras. Eso también son preguntas que nos llevan a poner al límite la cuestión de la violencia en el Estado, porque por ejemplo en nuestra historia, la historia argentina, tenemos el caso de situaciones donde la violencia del Estado se fue más allá de la ley o fue, digamos, sobreexcesiva, de manera que, digamos, violentó la vida de las personas, como el caso de la última dictadura militar, donde el abuso de la violencia por parte del Estado se transformó en terrorismo de Estado, es decir, en una violencia desmedida que produce la muerte de otras personas y a la vez también que es un ejemplo de terror para que otras personas no actúen o no interfieran, ¿sí? Dado la inmensa violencia que ejerce el Estado. Entonces, ¿qué pasa con las situaciones de terrorismo del Estado? Si el Estado es el único que tiene la fuerza, es decir, el único que tiene las fuerzas policiales y las fuerzas armadas del ejército, ¿qué pasa cuando esas fuerzas empiezan a cumplir o a realizar acciones de violencia que van más allá de lo debido? Es decir, se pasan de la raya. Ahí está la cuestión de qué deberíamos hacer nosotros como sociedad. Y también otra cuestión es que la sociedad misma, frente al poder político, en situaciones de extrema, digamos, necesidad o situación extrema de crisis, tiene también levantamientos populares o reacciones violentas, como las grandes manifestaciones, ¿sí? En contra de situaciones lamentables, que pueden ser grandes levantamientos en contra de situaciones económicas o de situaciones sociales que se pueden ir dando. Ya que tenemos algunos casos de ejemplo. Bueno, tenemos la imagen de la junta militar de la anterior dictadura militar, en la cual el ejército tomó el poder del Estado y ejerció de una manera abusiva y completamente desmedida la violencia del Estado. Y tenemos acá, por ejemplo, la situación de la represión en Chile en las actuales protestas que hay dentro de ese país. Esto es del año pasado. También está la situación del pueblo venezolano, que responde a la violencia del Estado, ¿sí? Amotinándose y levantándose en contra de la violencia del poder público.
Entonces, la política y la violencia es una relación muy compleja, pero también muy real. Por tanto, es importante preguntarnos hasta qué punto, ¿sí?, es justo que el Estado ejerza la violencia. En ese sentido, también tenemos que ponernos a pensar que también la política tiene siempre un vínculo, ¿sí?, lejano o cercano con la ética, es decir, la ética como el pensamiento de qué es bueno y qué es malo, ¿sí?, para una sociedad o para una persona. En este sentido, históricamente, en la antigüedad clásica y medieval, la política era una extensión de la ética, es decir, lo que pasaba políticamente en el Estado debía ser, digamos, una continuidad de las necesidades éticas del ser humano. Es decir, hacemos política para vivir bien, pero a la vez también para que haya un bien común para todos los que vivimos en esta sociedad. Es decir, se debe cumplir cierta ética cívica, cierto buen comportamiento de la sociedad y a la vez también buen comportamiento del gobernante. Por tanto, en la visión clásica es más importante que el gobernante sea bueno, ¿sí? Y a través de su bondad puede generar la bondad de la sociedad. Ahora, recién en el siglo XVI, con Nicolás Maquiavelo, se empieza a poner en duda esta postura, en el sentido de, ¿es mejor un gobernante bueno o tiene que ser un gobernante astuto que esté dispuesto incluso a hacer cosas que no están del todo bien para la sociedad, pero por el bien común de todos? Y ahí está la cuestión, es decir, si nosotros realmente queremos una mejor sociedad, el político debe ejercer funciones que a veces no están del todo bien, ¿sí?, como por ejemplo puede ser la guerra, la violencia, de manera irrestricta para poder mantener el control de la sociedad y poder organizarla y conducirla hacia un mejor destino. Entonces, en ese sentido, empieza a elaborarse este pensamiento de que el fin, que es tener una buena sociedad o una buena organización social, justifica a veces ciertos medios que no son tan buenos, como por ejemplo puede ser la represión, la violencia o también puede ser la guerra. En ese sentido, para Maquiavelo, el príncipe o el rey del Estado o el Estado mismo tiene como fin primordial conquistar, mantener y ampliar el poder. ¿Por qué? Y es importante que sea poderoso para que pueda ejercer la fuerza de la ley, porque si no tiene poder el Estado, entonces no se puede ejercer la fuerza de la ley y sin ley la sociedad se desorganiza. Y acá está esta frase al final de la diapositiva, donde dice Maquiavelo: allí donde se trata del bien de la patria, no debe tomarse en consideración si algo es justo o injusto, cruel o compasivo, digno de alabanza o de censura, sino que, dejando de lado toda otra idea, es preciso seguir aquella decisión que salva la vida y mantiene la libertad. Es decir, el poder político tiene que dejar de lado la ética para poder ser efectivo, ¿sí? Y esto empieza a abrir la discusión moderna sobre qué acciones debe tomar en cuenta el político para realizar. Bien, por último, un factor más es la importancia también, más allá de que la ética no debe ser el centro de la acción del político según la visión clásica, la visión moderna, es importante la ética también para la convivencia democrática. Y ahí entra el concepto de corrupción. En la política existe también la corrupción, es decir, la acción desmedida o la acción para el propio beneficio del político. Eso en la democracia no debe ser posible por el motivo de que afecta el bien de la sociedad. Aquí tenemos una definición de corrupción de Hernández Gómez, donde dice que la corrupción es toda violación y acto desviado de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales
de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. Es decir, los políticos tienen una función que cumplir, pero cuando no cumplen su función o retardan o hacen, digamos, mal su función a propósito, están haciendo un acto de corrupción. También la corrupción la solemos asociar, por ejemplo, con el hecho del uso indebido de los bienes públicos, es decir, tomar dinero del Estado o tomar elementos del Estado para su propio uso. Como por ejemplo el caso de un político que puede utilizar los bienes del Estado, como pueden ser los aviones o los helicópteros, para hacer pasear a su familia de vacaciones por el resto del país o distintos países. Ese sería un uso indebido, ¿sí?, de los elementos o bienes del Estado. Es así que la Constitución, en su reforma de 1994, establece en su artículo 36 que atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos públicos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley de ética pública para el ejercicio de tal función. En la Argentina, en la actualidad, tenemos una ley de ética en el ejercicio de la función pública y a la vez también tenemos una Oficina Nacional de Ética Pública asociada al Poder Ejecutivo y una Oficina Anticorrupción, ¿sí?, que regula lo que hacen los políticos en la actualidad y denuncia cada acto de corrupción que puede ser económico o puede ser también de uso indebido de los bienes públicos o de incumplimiento de sus funciones. Entonces, la ética y la política inevitablemente se vuelven a encontrar en la convivencia de una sociedad democrática. Bueno, hasta este punto vamos a llegar el día de hoy. Les agradezco por su atención y les pido también que hagan comentarios o preguntas de lo que estuvimos viendo hasta el momento. Muchas gracias y que tengan un excelente día, chicos.